Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical, estamos iniciando en este domingo, queridos amigos, queridos hermanos, la palabra de Dios que llega hasta nosotros en este domingo. Como siempre, en un camino pedagógico. Recordemos que hoy estamos ya en el segundo domingo del tiempo de Pascua. Y aquí recordamos y nos centramos en un Cristo, en un Dios que derrama y corazón de pobre, es la divina misericordia. Entonces nos felicitamos todos los grupos, los movimientos, como con Sor Faustina, la hermana Faustina, esta monja polaca ha difundido tanto porque lo ha vivido, lo vivió. Y miren cómo Dios derrama de corazón para entender, ¿verdad?, esta misericordia. Y recordemos que nuestro Papa Francisco insistentemente nos habla de una gran misericordia. Ya Juan Pablo II, ¿verdad?, que había instituido, que comienza, pero Francisco de una forma mucho más concreta, diría, porque tiene también ese corazón latinoamericano, es un corazón verdaderamente humano, esa carne, ¿verdad?, que llega a todas las personas. Y Francisco insiste mucho, incluso recuerdan que él puso el año de la misericordia. Pero este año de la misericordia que habíamos celebrado continúa y debe continuar, y hoy de una manera especial en este domingo, recordando lo que el Señor nos regala y recordando lo que el Señor nos pide. Primero, vivir la misericordia de Dios para sentirnos fortalecidos y después también para poder fortalecer a los demás. Veamos la primera lectura del día de hoy, Hechos de los Apóstoles 5, 12, 16. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón, pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles, poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban sanados. Queridos hermanos, ¿verdad? Aquí entonces estos prodigios que están realizando los apóstoles, ¿verdad?, causan admiración, pero también además de todo eso, recuerden que no es simplemente buscar, ¿verdad?, la admiración, ¿verdad?, sino que engendra en nosotros algo mucho más grande, y esto meditando en este domingo es muy importante, es lo que lleva a la conversión. La conversión es lo más importante, cambiar mentalidad, cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Y entonces cuando lleva a esta conversión es cuando crece verdaderamente la comunidad, no solo en número. En la medida en que nosotros nos convertimos verdaderamente en nuestras capillas, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades religiosas, en nuestra iglesia también como jerarquía, que estamos al frente del pueblo de Dios con esta misión tan delicada y tan importante. Venían y convertían, ya venían de Yara Topocó, venían de Conazón. ¿Y qué va a pasar? Ahí está, la comunidad crece, pero ¿en qué sentido? No en número, decía, sino que formándose con hombres y mujeres que reciben esta buena noticia, la viven, la ponen al servicio de los demás. Entonces transmitimos alegría. Yapucana, lleva, ya es acá. Yo algunas veces en los otros programas, ¿verdad?, que con los jóvenes sobre todo me encuentro, con algunos grupos que vienen y transmiten y dicen lo que ellos viven, lo que ellos han experimentado, enseguida me doy cuenta esa grandeza que sale desde adentro y que sale del corazón. Eso que ellos están transmitiendo, que están dando y a lo cual ellos se quieren entregar generosamente. Y esto es lo lindo y esto es lo grande, ¿verdad? Entonces es una nueva propuesta de vida, ¿verdad? Y esta primera lectura, Hechos de los Apóstoles, la acción de los apóstoles justamente nos lleva a eso. ¿Por qué? Ellos, dice, hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Esto ya se está viendo, un primer signo, un primer prodigio.
Pero decíamos que no tiene que ser simplemente peoye ya, peoye pocoa, lleva porque peor monguera chupe, peor que tiene cáncer, entonces monguera chupe, pea, diga tu guataja o puedan llegar tiene paralítica, entonces todos nos quedamos, ¿verdad? Como diciendo, claro, esto es lo más importante. Queridos hermanos, eso no es lo más importante. Ser curados, todos queremos ser curados de alguna enfermedad física, ciertamente, pero tenemos que recordar que no es tampoco lo más importante ser curados de alguna enfermedad física. ¿Cuál es verdaderamente la enfermedad que corroe nuestro corazón, nuestra vida? ¿Cuál es la verdadera enfermedad? La verdadera enfermedad es el añá, el demonio, decimos nosotros, el satán, el satanás, ¿verdad? Que sale desde adentro, como dice Jesús, nuestras pasiones, nuestras inclinaciones malas, desde ahí sale el mal, ¿verdad? Y entonces por eso, ¿cuál es el verdadero prodigio que tenemos que hacer? El prodigio de la conversión, el prodigio de ofrecer lo mejor, que es la buena noticia. Todos solían congregarse unidos, ya te dice luego ya, en un mismo espíritu. Entonces, el primer milagro ya podemos apuntar hacia la unidad. Es fácil página, de la pecha ñaño unina. A la paraguayo cuaraña muchas veces, ñaño unija, cada uno de tecu cuatija años sea. Entonces ya posee haisha, de la es muy difícil ponerse al frente, ¿verdad? Casi siempre hay personas que quieren salir, dislocar un poco del grupo. Nos cuesta dialogar. Sin embargo, aquí se congregan con un mismo espíritu. Por otra parte, también nadie se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Ni por una vez, entonces va viendo José. Pero después aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor. Esta es la consecuencia cuando uno vive, cuando uno experimenta la presencia de Dios en su vida y cuando uno después comienza a transmitir. Yo le estaba diciendo así todos los domingos cuando nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, veo algunos grupos de jóvenes, a mí sinceramente les cuento, me hace lagrimear. Poco lloré en lo más profundo, ¿pero por qué? Porque veo que la acción de Dios es la única acción que nos puede cambiar y nos puede, ¿verdad? Y somos capaces de hacer algo. He visto cambios impresionantes, ¿verdad? En vida de personas y en vida de jóvenes. ¿Pero por qué? Y porque la acción de Dios. Este es el gran milagro, ¿verdad? Aumentaba el número, crecían, tanto mujeres como varones, ¿verdad? Y entonces sacaban a los enfermos a las calles, le ponían en catres y camillas. Y mirá, dice, cuando pasaba Pedro, para que por lo menos la sombra, aunque sea, porque esa sombra dice que los curaba, ¿viste? Esto quiere decir que el hecho de ver, del sentir, esta persona es santa, te llama la atención. Y vos decís, yo también quisiera dar ese paso. Yo también quisiera ayudar a otros hermanos. Yo también quisiera ofrecer lo mejor de mí mismo para que exista una nueva comunidad, para que exista una nueva familia, para que exista una nueva sociedad, para que exista un nuevo Paraguay. Vamos a volver enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé Dominical. Estamos en el segundo domingo del tiempo ya pascual. Y aquí recordamos principalmente el amor, la misericordia de un Dios que ha pasado toda una vida entregada, haciendo el bien, nos dice la palabra de Dios. En ese Jueves Santo entrega lo máximo, ¿verdad?, de su propia vida. Se nos queda con el pan y el vino, lo esencial para nuestra vida, lo esencial para que nosotros también podamos vivir profundamente el amor de Dios hacia los demás. Y bueno, vamos a mirar un poco pedagógicamente cómo nos presenta hoy en este domingo la palabra de Dios. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis. Estamos en el capítulo 1, 9 al 11a y luego vamos al 13, al 12, 13 y luego al 17, 19. Dice: yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús. Estaba en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. El día del Señor fui arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía: escribe en un libro lo que ahora vas a ver y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me di vuelta para ver de quién era esa voz que me hablaba y vi 7 candelabros de oro, y en medio de ellos a alguien semejante a un hijo de hombre, revestido de una larga túnica que estaba ceñida en su pecho con una faja de oro. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él,
tocándome con su mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre, y tengo la llave de la muerte y del abismo. Escribe lo que has visto, y lo que sucede ahora, y lo que sucederá en el futuro. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí se nos presenta la palabra de Dios que estamos tomando desde el Apocalipsis. Recordemos que estamos en este segundo domingo del tiempo de la Pascua. Y cuando estamos hablando de la Pascua, ese paso de la muerte a la vida, también estamos hablando de una cuestión bien utópica para nuestra vida. Moto balañandeña aina, moto balañaña asejina, lleva. Balaña de GPS ya piñande. Es decir, dentro de un movimiento apocalíptico, el movimiento apocalíptico tiene esta característica, ¿verdad?, de fijarse hasta, diría yo, en lo utópico, aquello que nosotros estamos buscando, a dónde queremos, a dónde estamos apuntando. ¿Y qué es? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Hacia dónde estamos apuntando? Hacia nuestra Pascua, nuestra Pascua definitiva. Es decir, ese encuentro personal con un Cristo personal, un Cristo al cual aferrarnos, adherirnos a un Cristo resucitado. No un Cristo muerto, es un Cristo resucitado, el que nos da la fuerza y nos da el entusiasmo para ser criaturas nuevas. Tantas veces hemos insistido en el anástasis, es decir, durante todo ese tiempo anterior, desde Cuaresma, habíamos dicho, Semana Santa, ni qué decir, y la Pascua, que decíamos, el levantarse de la muerte. Ahora nos proyectamos ya, en forma utópica, nuestra anástasis, nuestra resurrección, que apunta justamente a lo utópico, a ese encuentro personal y a esa adhesión total a Jesucristo. Por lo tanto, aquí la figura que aparece te pone luego ya la palabrita, el viviente, el resucitado, el que tiene nueva vida, el que no muere nunca más. Qué bueno que está esto. Y entonces es Él quien se dirige ahora a las iglesias. Vamos a encontrar 7 iglesias, número también simbólico, número 7, es decir, a lo completo, a lo total, a cada uno de nosotros. Entre los etea ven guanajina upea, añande yara oñe iñande, hamombe uñande, apotaña deñas enduja yeshamba para yepona, para yepona. Y entonces se revela como Señor de la historia y juez de la humanidad. Señor, el Kyrios. Es el Señor entonces. ¿Por qué? Porque hemos llegado ya que es la resurrección. Y desde ahí también como juez de la humanidad. El problema es que nosotros algunas veces la palabra juez, nosotros entendemos más bien como alguien, ¿verdad?, que nos castiga, el juez que castiga. Sin embargo, el juez es aquel también que es bastante compasivo porque tiene que ser ecuánime. Tiene que mirar entonces los elementos con el cual se está confrontando. ¿Cuál es el corazón de esta persona? Hoy estamos celebrando el Dios misericordioso. Es un Dios juez, pero el Dios juez no es tanto el Dios que castiga, sino que el Dios que dentro de su misericordia mira lo elemental y lo fundamental de tu vida, de tu corazón. Yo pienso que verdaderamente, como decía San Juan Bosco, él decía, no hay jóvenes malos, sino que lo que pasa es que el joven muchas veces no se da cuenta de la bondad y de la riqueza que tiene dentro de su corazón. No ha desarrollado aún la bondad y la riqueza que tiene dentro de su corazón. Después la ñañaña de Betebes y San Juan Bosco, porque él también fue descubriendo, trabajando con ese chico de la calle, con ese joven que parecía que estaba ya perdido. Sin embargo, una vez que lo agarraba, una vez que lo llevaba en ese camino hacia el entendimiento, la comprensión, o por caso de la ñasca, ahí yo veo, bueno, hay por cande, añañi monguetata, pero con angandere y que te venden acá, me llevas ahí por cande para reflexionar, vamos a reflexionar juntos, y yo puro peiteta. Pero cuando entramos en sintonía, que es una sintonía solamente de razón, sino que es una sintonía del corazón. Por eso decía San Juan Bosco, ¿verdad? La educación es cosa del corazón, cosa de la misericordia, domingo de la misericordia. Y entonces es lo que sucede aquí, ¿verdad? Entonces Él tiene verdaderamente este juez que busca lo mejor para esa persona. Tiene las llaves de su corazón, representa el poder sobre la muerte. Si yo tengo la llave de tu corazón, ciertamente que ahí te puedo ayudar. Está representando ese poder que yo tengo sobre la muerte.
Y entonces Él anuncia a sus fieles lo que va a suceder. En la medida en que nosotros también, como ese juez que se da cuenta y que conoce, una vez que toma en sus manos el caso, toma el corazón de esa persona, entiende, hoy qué viviré, lleva, entonces ahora Él anuncia, ¿verdad?, lo que va a suceder. Y lo que tiene que suceder para nosotros, queridos hermanos, en este camino de la misericordia, del amor, de la resurrección, tiene que ser la vida nueva. Apocalipsis, decíamos, es la revelación, eso es lo que quiere decir. No son cositas que van a suceder en una forma mágica, sino que es la presencia de un Dios que nos libera, un Dios que camina con nosotros, un Dios que se nos ofrece, un Dios que es juez, pero en un sentido positivo. Un juez que verdaderamente nos juzga de acuerdo a nuestras acciones, pero de acuerdo a lo más profundo de ese amor que también nosotros queremos transmitir a los demás. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby.
Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos en este domingo de la gran misericordia de Dios que se derrama sobre nosotros, que nos ofrece lo mejor de nosotros mismos. Y bueno, vamos a seguir reflexionando hoy con la iglesia que nos ofrece este texto del Evangelio, la tercera lectura, digamos así, el texto del Evangelio, que lo tomamos de San Juan, capítulo 20, 19-31. Dice: al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraron con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se lo perdonan, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Tomás, uno de los 12, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les respondió: si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús estando cerradas las puertas. Se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: trae aquí tu dedo, aquí están mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ahora crees porque me has visto. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, entonces nos encontramos, como decimos, en este segundo domingo, la palabra de Dios desde San Juan capítulo 20. Es la primera conclusión del Evangelio de San Juan. Y aquí está el primer elemento que justamente nos toca a nosotros, ¿verdad? Porque los discípulos se encuentran con las puertas cerradas aún, después de la resurrección. Neina o el Espíritu Santo, Neina o Guaraguaná, ¿verdad? Y entonces están encerrados. ¿Cuántas veces nosotros también seguimos encerrados? ¿A qué os llaman a la Pascua? Ya se llegó una semana, ya fue el domingo pasado. Hoy estamos en el segundo domingo y es de la misericordia. Ciertamente que esa misericordia de un Dios que nos ama, que nos quiere, pero ¿para qué nos hace sentir esa misericordia y ese amor? Para que nosotros podamos abrirnos también a los demás y no nos quedemos encerrados. Y dice que tienen miedo a los judíos.
¿Cuáles son nuestros miedos, queridos hermanos? ¿Por qué nos encerramos? Y muchas veces es porque Dios seguramente que nos llama y nos exige más. Entonces preferimos quedarnos en el pecado, quedarnos en la oscuridad y no abrirnos, no dejarnos iluminar con la fuerza del Espíritu del resucitado. Pero interesante, en la misericordia del Señor, en la misericordia y el amor que Él, Jesús, nos ofrece, Él mismo llega en medio de nosotros. Él mismo llega y se pone allí, en donde estamos. Y fíjense lo que el Señor nos ofrece. Primero, la paz esté con ustedes. La paz esté con ustedes. Queridos hermanos, esto es el centro. ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos, verdad? En un saludo de un Dios que nos ama, de un Dios misericordioso. Y aquí lo descubrimos, ¿verdad? Lo que yo quiero, dice el Señor, es que tu dignidad vuelva a ti. Que eso que has perdido a causa del pecado, eso que te ha alejado de mí, entonces ahora vuelva a ti. Por eso te devuelvo, la paz esté con ustedes. Y mientras Jesús dice eso, nos muestra sus manos y su costado. Queridos hermanos, maravilloso de ya es acá algo, porque ya es acá seina y es como ese testimonio, ¿verdad? Que va acompañado siempre con la frase y con la palabra. ¿Cuál fue la frase y cuál fue la palabra? La paz sea con ustedes. Es decir, si yo ahora te muestro mi mano y mi costado, es que la paz solamente la vamos a poder encontrar en estos signos. Es decir, en los signos del resucitado. O si no, ñandenda yayuhumo hay peñan de cuara. Da yayuhumo hay pe ñecotebeba, ¿verdad? Pe agua, ya es ahí señande. Do guapumo, hay lande pu ahí se ve. Pues aguapingo entonces, o solamente cuando nosotros descubrimos y percibimos que esa paz interior proviene desde el Señor. Porque entendemos que la resurrección, este es el signo de la resurrección, el costado y también las manos. Pero recordate que para llegar esos signos son signos de ¿qué cosa? De crucifixión, signos de muerte. Signos de muerte positiva porque hemos luchado y hemos procurado y lo hemos conseguido. Pero signos al mismo tiempo también de dolor, casi diría de un fracaso. Pero desde ese fracaso, peñan de Yara, entonces vamos a llegar el famoso ave fénix, de las cenizas, de lo que parecía perdido. Todo está perdido, parece. Y sin embargo, desde ahí Dios nos hace resucitar. Ñande hueruye, añande moyu pepe, ñande peao yu pepe, apela y pona, apela ñande ya yara. Y entonces ñande, ñañe moí, ñañe monbaretiana. Peñan de yara, o me eno ñande, peñan de yara, o sacano ñande, o pocono peñan de acá, lleva. Entonces enseguida nosotros podemos darnos cuenta. La paz esté con ustedes. Y después viene la misión, porque solamente cuando estamos en paz con el Señor, así como el Padre me ha enviado, yo también los envío de ustedes. Va esa película de agua pino, derejota, anderejotareme, ese lleva las cosas. Diga tú, la de atarobano, hasina peñan de yara, ñamoñe, ejañambo hasa peñan de la bisabe, hasue. Tenemos que entonces entrar en esa paz, tenemos que entrar entonces en ese corazón, aquietarnos. Y al decirlos esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor que vive en nuestro corazón, en nuestra vida, que es esencial para cambiarnos. Y de aquí vienen las consecuencias. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es imposible ofrecer perdón si nosotros mismos entonces no estamos en esa paz y en esa serenidad. Pero al mismo tiempo, en la medida en que nosotros estamos en eso, incluso podemos ofrecer lo mejor de este perdón del Señor. Después seguirá con la historia de Tomás, el mellizo, ¿verdad? Tobamocoin, y dice, el mellizo, por eso, el Tobamocoin. Muchas veces somos como Tomás. Si no meto mi dedo, si no meto mi mano, no voy a creer. Pero nosotros, Señor, queremos hacer ese salto de fe. Queremos hacer, Señor, ese salto que nos haga vivir, entender y adherirnos a ti. Porque creemos que tu resurrección nos da esa paz. Bueno, volvemos enseguida con más. Ñande yarañe.
La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados, con alegría y con esperanza. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. ¿Una limosna?
Una limosna, por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si con nuestro poder o piedad hubiésemos hecho a este hombre andar. El Dios de Abraham, y de Isaac, y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto liberarlo. Y a este hombre, que vosotros veis y conocéis, por tener fe en Dios, le ha confirmado, y la fe que es por él, le ha dado completa sanidad en presencia de vosotros. Arrepentíos entonces y convertíos, para borrar vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien habéis crucificado, a quien el cielo recibirá hasta el día de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Porque Moisés dijo a nuestros padres: un profeta como yo, el Señor vuestro Dios, os levantará de entre vuestros hermanos. A él oiréis en todas las cosas que os hablaré. Arrestadlo. Vosotros sois los hijos de los profetas y del convenio que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham: y en tu descendencia serán benditos todos en la tierra. A vosotros primero, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vamos, a un lado. ¿Por qué algunas personas que aparecen en la Biblia vivían muchos años, incluso más de 900? ¿Cómo se contabilizaban los años en esos tiempos?
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe. Estamos en este segmento, Ñande Yara Ñe responde a tus preguntas. Ustedes pueden llamar siempre a nuestro teléfono aquí de Ñande Yara Ñe, responde, y ahí nosotros vamos así presentar en la medida de nuestras posibilidades. Siempre procuren que sean textos bíblicos, ¿verdad? Para que podamos también intereses bíblicos, porque algunos preguntan o nos envían más bien cuestiones patrísticas o dentro de la historia de la iglesia, y entonces queremos centrarnos más en los elementos bíblicos verdaderamente, procurar responder a estas inquietudes. Agradecemos ahí esta pregunta, verdaderamente a esta cuestión de los años, porque esto encontramos sobre todo en las primeras narraciones, principalmente en las primeras narraciones, después también más, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos, no sé, a un Moisés que vive 120 años, u otros también que viven 130 años y así sucesivamente. Entonces, desde ahí tenemos que mirar esta cuestión de las edades, de los años. ¿Es una ficción o es una historia? Verdaderamente Matusalén vivió 969 años. Entonces, todos estos elementos tenemos que mirar un poco. Hay que mirar desde una investigación también un poco más profunda, ¿verdad? Con la Biblia sucede lo que nosotros podemos corroborar en algunas declaraciones que se encuentran a nivel de vista histórico, científico, cronológico, porque hay que buscar, ¿verdad? Después, pero arqueológicamente es muy difícil, no es que encontramos así algunos huesos, lo que sea, si este fue un patriarca o este fue tal patriarca, son sus huesos y vivieron tantos años, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que buscar de igual manera, pero también en un sentido teológico, pero hay que ver si esto es verdaderamente teológico. Pensemos, por ejemplo, quién escribe el libro del Génesis. Aquí ya tenemos que comenzar a ubicarnos, ¿viste? Entonces, ubicarnos dentro de un contexto histórico. Este hombre, ¿verdad?, a quien Dios inspira para redactar estos libros, nosotros miramos que son personajes importantes, ¿verdad? Y uno de ellos, justamente, por lo menos en el Génesis, en la antigua denominación de quién fue el autor, dicen que todo el Pentateuco, todo esto fue escrito incluso por Moisés, ¿verdad? Entonces el Génesis, evidentemente, uno de los mayores, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ver ya desde ahí, esto para nosotros es algo fundado y posiblemente no, ¿verdad? En los estudios nosotros ahora, por lo menos del aspecto del estudio bíblico, podemos darnos cuenta que no, que son autores, así como se escribe un libro, ¿verdad? Nosotros decimos que Dios es autor de la Biblia en la medida en que Él es el que inspira y el tema del cual se habla es justamente sobre el tema Dios. En este sentido, Dios es el que escribe la Biblia. Pero después está la cooperación del hombre, es decir, en este sentido, nosotros encontramos a un Dios que está presente, a un Dios que actúa en el hombre para que pueda, de cierta manera, ofrecer lo suyo, o sea, con su escrito, entonces como un coautor. Ahora miremos, algunos dicen en su interpretación que así tanto, 969 años que vive Matusalén, no es nada más que, no son nada más que meses, dice, o sea, era otra forma de contar los años. Bueno, es una forma de explicar elementos que para nosotros son así bastante difíciles, ¿verdad? Elementos que no podemos corroborarlo con mucha facilidad. Se sostiene entonces que en aquellos días se medía el tiempo de forma diferente y lo que la Biblia llama años son en realidad meses, ¿verdad? Es una forma de pensarlo. Pero el libro de Génesis establece claramente que el cómputo utilizado era entonces en esencia el mismo que usamos hoy, según el cómputo, ¿verdad? Entonces examinamos dos argumentos que apoyan esta afirmación. Primero, el relato nos dice que el diluvio comenzó en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, en el día 17 del mes. Más adelante explica que las aguas anegaron la tierra por 150 días y que en el séptimo mes, en el día 17 del mes, el arca llegó a descansar sobre las montañas del Ararat. Entonces los 150 días que aquí se mencionan equivalen a 5 meses. Desde el 17 del segundo mes hasta el 17 del séptimo mes. Está claro pues que los meses de Génesis tenían 31 días cada uno. Es decir, recordemos que también en ese tiempo estaba toda esta discusión con respecto
a el año solar y el año lunar. Año solar y año lunar. Pero según estos cómputos nos damos cuenta que se están utilizando, por lo menos con esta fecha, el año solar, ¿verdad? Bueno, un segundo argumento que encontramos en Génesis 5, 15 y 18 dice que tuvo un hijo a los 65 años de edad y que luego vivió 800 años más. Su nieto Enoc también engendró un hijo a los 65. Hagamos cuenta, a un mes por año, estos hombres habrían sido padres con tan solo 5 años de edad. Y por supuesto, esto no tiene ningún sentido. A un mes por año, entonces ellos tendrían solamente 5 años, ¿verdad? Por año. Y entonces esto ya te está demostrando que se está refiriendo más bien a el año solar. Incluso yo les estaba diciendo recién que el año solar era muy importante. Entonces esto tenemos que descartar. Muchas gracias por esta pregunta, ¿verdad? Porque muchas veces también yo he escuchado, ¿verdad? Algunos me quieren decir, no, padre, pero no es con realidad los años que nosotros tenemos, sino que se refiere más bien computaban de otra manera, etc. Y no. Entonces esto demuestra claramente, porque la sumatoria de esos meses lunares le daría solamente a los 5 años. A los 5 años ya tiene un hijo. Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, no condice. Otro, ahora con respecto a lo más científico, que es en el sentido arqueológico también, son compatibles con lo que la Biblia dice sobre estos personajes. Según la Escritura, el patriarca Abraham se mudó de la ciudad de Ur a Aram y luego a la región de Canaán. Allí combatió contra el rey de Elán, lo venció. Los arqueólogos de esta manera han afirmado que todos estos lugares y personajes no son imaginarios, es decir, existen. Además, sus descubrimientos sobre la geografía y las costumbres de la época de Abraham concuerdan también con lo que dice la Biblia, o sea, no es que hay mucha diferencia. Recuerden que la Biblia, por una parte, no es que también sea un hecho histórico como tal, pero al mismo tiempo tampoco una cosa ficticia totalmente, no es un cuento de hadas, ¿verdad? Sino que sobre elementos históricos se va narrando en todo caso elementos más o menos, directamente tenemos que decir elementos teológicos, ¿verdad? O sea, con otra finalidad y con otra intención. Por eso, entonces, lo cierto es que no hay razón para cuestionar las declaraciones bíblicas sobre la larga vida también de algunos personajes. Eso tampoco no es que podemos cuestionar tanto. Pero la pregunta tiene que ser, ¿cuál es el sentido? ¿Será que no es que el hombre aquí puede vivir para siempre? O sea, ¿por qué ponemos la cantidad de la edad? También tenemos que entrar en la cuestión numerológica, ¿verdad? De los números, la cábala numérica, bíblica, que es tan importante. Yo les decía al inicio de esta charla o de esta explicación que Moisés, por ejemplo, era 120 años. 40, 40, 40 son 3 etapas en la vida de Moisés, creo que explicamos en otra oportunidad. 3 veces 40, el 3 es el número justamente perfecto, decimos. El número 3 es el triángulo, en realidad es el número perfecto, ¿verdad? El 7 es la sumatoria justamente de lo todo, el 4 más el 3. 3 más 4, 7, ¿verdad? Incluso 3 por 4, 12, lo completo, las 12 tribus, los 12 apóstoles. O sea, la cuestión cabalística numérica también tenemos que tener en consideración. Aquí 3 veces 40, 120 años, es decir, una vida completa, porque el 40 significaba toda una generación, significaba un proceso y una vida continua. Moisés vive toda su vida, todo lo continuo, y en una forma plena. 40 años vive con el faraón, 40 años en el desierto, tiene toda una familia, plenitud de vida formativa, plenitud de vida familiar y después plenitud de vida de servicio. Entonces a los 80 años, cuando se encuentra con la zarza ardiente con el Señor y le dice, va y libera a mi pueblo, comienza desde ahí, desde el 81 años, por decir 80, comienza a trabajar y muere en el Monte Nebo a los 120 años. Y así vamos teniendo también los otros personajes. Entonces, miremos más bien aquí la riqueza que se nos ofrece. Ahora, ¿puede verdaderamente este hombre vivir en una forma para siempre? Antes que nada, digamos, no descartemos esa promesa como una mera ilusión, verdaderamente. Porque recuerden que cuando estamos hablando nosotros de
que el hombre es limitado, ya te está diciendo que es criatura. Somos semejantes a Dios, imagen y semejanza, pero sobre todo somos semejanza también, el humus, es decir, llamano tanteo y lleva. Entonces, este aspecto tenemos que tenerlo en cuenta como una ilusión simplemente. Cuando nosotros escuchamos que te da vida eterna, entonces no se refiere a una vida física, corporal, eterna, sino que se refiere sobre todo a esa vida que nosotros miramos desde lo más profundo, ¿verdad? Que es la vida espiritual, la vida que viene de Dios. El Génesis habla de el nefesh, es decir, la esencia, lleva que entra en el Adamá. Casi hay una forma casi dualística, ¿verdad? Hasta casi platónica, digamos, porque Platón también hablaba en la filosofía griega de cuerpo y alma. Y sin querer nosotros miramos en el hebreo o en la cultura hebrea, encontramos también el nefesh y encontramos el adamá, la unión. Es decir, al definir el hombre, te está definiendo el hombre como elemento caduco. Recuérdate que eres polvo y que al polvo volverás. Pero al mismo tiempo también nos está hablando de que tenemos la esencia de Dios. Dios que sopla el nefesh dentro de ese polvo y el hombre resultó, dice, un ser viviente. Es como una combinación de estos dos elementos. Entonces, se dan cuenta que son elementos teológicos muy importantes a tener en consideración. Y bueno, entonces, cuando nosotros estamos mirando estos elementos, tenemos que mirar desde un sentido teológico y desde un sentido de transmisión de que Dios regala su propia vida, Dios nos regala a nosotros una misión y una función específica, y de acuerdo a cómo nosotros los vamos realizando, entonces es como que los años o la vida se prolongan. Cuanto más le damos sentido a nuestra vida, nuestras vidas, entonces tienen plenitud. Eso es lo que quiere decir. No es tanto cuántos años viviste. Yo puedo vivir 80 años, pues puede ser una vida, entre comillas lo digo, desgraciada. Puedo vivir 20 años, pero puedo vivirla en plenitud. Y entonces, esto es lo lindo. Enoc, y termino con esto, ¿verdad? Pongo ejemplos, se puede poner muchísimo y de esto podemos seguir hablando infinitamente en nuestra explicación. Por ahora una simple explicación nada más. Enoc vive también 365 días. Y justamente, ¿cuántos son los días del año? Son 365 días de un año. 365 años vive él. Quiere decir, sobre todo, dando en una forma subliminal, casi podemos decir, porque después continúa la palabra de Dios diciendo que él caminaba en las huellas del Señor todos los días de su vida. Caminaba conforme a lo que Dios le pedía todos los días de su vida. Vivir 365 años era como decir, cada año de su vida o cada año de su día, cada paso que él daba en su vida, cada día, entonces se prolongaba porque él le daba sentido a lo que él estaba haciendo. Caminaba, dice, caminaba. Entonces incluso vamos a buscar un poquitito ahí en Génesis, ustedes lo van a encontrar, ¿verdad? En el Génesis capítulo 5, cuando nos narra sobre cómo vive Enoc, ¿verdad? Con respecto a los años. Noé tenía 500 años, dice Lamec, también Lamec, estamos en el versículo 28, lo llamó Noé, le dará un hijo. Antes de esto está entonces Enoc, en el versículo 21, entonces versículo 21 dice, Enoc tenía 75 años cuando fue padre de Matusalén, el papá de Matusalén. Enoc siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años. Siguió los caminos de Dios y desapareció porque Dios se lo llevó incluso. Bueno, queridos hermanos, es simplemente una reflexión así un poco más superficial y pasajera. Tendremos que seguir hablando más sobre este significado de los años de los hombres que se prolongan. Y así, queridos hermanos, vamos concluyendo nuestro programa Ñande Yarañé por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor para este día domingo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí
Ñande Yarañe en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.